Siguiente función, donde nos da y es igual a e elevado a la x medios entre x más 1 y nos pide calcular la derivada de y respecto a x y luego evaluar en x igual a 1, ¿no? Entonces vamos a resolver la derivada. Recordemos que dy sobre dx es lo mismo que y', ¿no? Ambos simplemente representan la derivada. Entonces aquí la derivada va a ser y' va a ser igual. Aquí tenemos un cociente, ¿no? Por lo tanto vamos a usar la fórmula donde nos da f sobre g, dos funciones para derivar. Tendríamos en el denominador g al cuadrado, en el numerador la derivada de f por g sin derivar menos f sin derivar por g derivado. Entonces vemos que aquí el papel de f lo va a hacer e elevado a la x medios y el papel de g lo va a hacer x más 1, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta fórmula aquí y esto va a ser entonces igual. En el denominador tendremos entonces x más 1 al cuadrado, ¿no? X más 1 al cuadrado. En el numerador tenemos la derivada de f, o sea, la derivada de e elevado a la x medio, su derivada, por g sin derivar, que sería x más 1 sin derivar, menos de la fórmula, menos f sin derivar, que sería e elevado a la x medios, por g derivado, que sería x más 1. Entonces ponemos aquí x más 1 derivado. Bien, ya hemos aplicado la fórmula y ya podemos borrar esto acá. Entonces vamos a desarrollar esto. Tendríamos y' va a ser igual, en el denominador tendremos x más 1 al cuadrado. Ahora tenemos e elevado a la x medio, tenemos una función exponencial y aquí tenemos entonces e elevado a la x medio, que es lo mismo que e elevado a la 1 medio de x, ¿no? Entonces para derivar esto de acá, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para derivar esto va a ser igual. Recordemos que cuando tenemos una función exponencial, primero es la misma función, e elevado a la x medio o 1 medio de x es lo mismo por la derivada del exponente, o sea, por la derivada de 1 medio de x. Entonces nosotros si derivamos esto nos va a quedar e elevado a la 1 medio de x, o x medio lo mismo, ¿no? X medio por la derivada de 1 medio de x, que es 1 medio, ¿no? Entonces nos va a quedar aquí 1 medio. Y multiplicando aquí vemos que nos quedaría e elevado al x medio por 1 medio, o e elevado al x medio entre 2, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar, vamos a dejarlo así como está, e elevado a la x medio por 1 medio, ¿no? Por 1 medio, por x más 1, por x más 1, menos, aquí tenemos e elevado a la x medios. Esto no se deriva porque simplemente nos decía f sin derivar, ¿no? Ahora vamos a tener que derivar x más 1. La derivada de x más 1, la derivada de x va a ser 1. La derivada de más 1, una constante, eso es 0, ¿no? Entonces esto va a ser, su derivada de x más 1 es 1. Y bien, vamos a simplificar. Vamos a tratar de simplificar, aunque ya podemos evaluar, porque nos dice evaluar en x igual a 1, ¿no? Pero vamos a tratar de simplificar, ¿no? Entonces tenemos aquí y' va a ser igual. Podemos sacar factor común e elevado a la x medio, ¿no? Entonces sacamos factor común e elevado a la x medio y dentro nos va a quedar entonces x más 1 multiplicando a 1 medio, que es lo mismo. Entonces vamos a dejarlo expresado de esta forma: x más 1 sobre 2, ¿no? Y esto menos, simplemente aquí va a ser 1, menos 1, y todo esto sobre x más 1 al cuadrado, ¿no? Aquí x más 1 y esto elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a ahora evaluar cuando x es igual a 1. Vamos a ver cuánto nos va a dar el resultado, ¿no? Podemos borrar esto. Borramos y tendríamos entonces que y', bueno, vamos a ya evaluar. Entonces vamos a tener y' va a ser igual a e elevado a la x medio. Entonces va a ser e elevado
a la 1 medio, ¿no? Porque nos está diciendo cuando x va a ser igual a 1. Y esto multiplicado por, tendríamos aquí x más 1, que va a ser entonces 1 más 1. Aquí tendríamos 1 más 1 y esto sobre 2 menos 1. Bien, ahora todo esto sobre x más 1 al cuadrado, que va a ser entonces 1 más 1 al cuadrado. Bien, hemos simplemente reemplazado 1 donde está x, ¿no? Y tenemos esto de acá. Vamos a desarrollar esto. Tenemos e elevado a 1 medio multiplicando a 1 más 1 entre 2 menos 1. Y esto sobre 1 más 1 al cuadrado, ¿no? Vemos que teníamos 1 más 1 es 2. 2 entre 2 es 1. Menos 1 va a ser 0. Entonces tendríamos aquí y' va a ser igual a e elevado a la 1 medio por 0. Y esto sobre 1 más 1 que va a ser 2 al cuadrado, que finalmente es 4. Pero aquí tenemos 0 en el numerador. Recordemos que 0 multiplicando una cantidad y dividido entre una cantidad siempre va a ser 0. Entonces tenemos que decir y' va a ser igual a 0. Entonces cuando x igual a 1, y' va a ser igual